Comenzamos con este segundo bloque de asuntos pendientes y como para ir entrando en lo que va a ser el segundo tema, Emiliano Cerezo preparó una columna acerca de la gravedad de los distintos tipos de drogas, tanto las que son legales como las que no. Bien, gracias Manuel. Primero vamos a comenzar destacando qué son las drogas sociales. Estas son aquellas que están aceptadas por la sociedad, que en gran parte las consume, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la cafeína, entre otras. Las drogas ilegales en nuestro territorio son la marihuana, la cocaína, la heroína y todas aquellas que se consiguen en el mercado negro. Pero hablando de otro tipo de clasificación de drogas que tenemos que hacer, están las duras y las blandas. Las duras son aquellas que tienen un alto nivel de adicción y que generan y provocan algún riesgo corporal en las personas que las consumen. Entre ellas encontramos la cocaína, la heroína, algunas bebidas alcohólicas, entre otras. Y hablando de drogas blandas, estas son las que tienen poco nivel de adicción y que no provocan un riesgo mayor en el cuerpo de quien las consume. Hablamos de todos los derivados del cannabis, entre ellas la marihuana, obviamente, la cafeína y entre otras drogas. De aquí viene la eterna discusión, ¿no?, en nuestra sociedad, si debe ser despenalizada la marihuana o no. Teniendo en cuenta que la marihuana es una droga blanda, que no genera un riesgo corporal importante y que no tiene un nivel adictivo mayor, tendríamos que decir que no sería ningún problema su aprobación. Sin embargo, gran parte de la sociedad ve con malos ojos su consumo y está en desacuerdo con que se despenalice la marihuana. Pero aquí es donde tenemos los estudios médicos que conseguimos gracias al doctor Raca, que nos aportó basándose en unos estudios médicos realizados por especialistas en Estados Unidos. Aquí se hace una tabla de valores sobre el potencial de adicción de las drogas. De la marihuana, que es nuestra droga central que estamos estudiando, se ubica en el 14º puesto con un potencial de adicción de 21/100. 2 puestos por encima, por ejemplo, está la cafeína con un potencial de adicción de 72/100. Si nos vamos al 8º puesto encontramos el alcohol con un potencial de adicción de 81/100 y en el primer lugar con un gran alto grado de adicción está la nicotina con 100/100. Así que estamos hablando de nicotina, de alcohol y de cafeína, 3 drogas sociales de venta libre en nuestra sociedad que están por encima de la marihuana en cuanto al potencial de adicción de las drogas. Ahora sí, vamos a pasar a la entrevista del día a mano de Ezequiel Bocheto con José Luis Cerillo. ¿Qué tal? Bueno, sí, el invitado del día de hoy es José Luis Cerillo, abogado y docente de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Universidad de Mar del Plata. Buenas tardes, José Luis, y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, José Luis, hablando un poco sobre el tema del matrimonio igualitario, te quería preguntar si, teniendo en cuenta el argumento de la Iglesia Católica que dice que expresa la pérdida de la preservación de la especie como consecuencia del matrimonio homosexual, ¿vos pensás que esto puede ser así? Bueno, yo creo que ni los mismos interlocutores que lo argumentan en realidad están pensando esa posibilidad. Me parece que hay claramente una disputa en esto que ustedes muy bien muestran en el informe de la concepción de lo natural y lo que es natural y lo que no lo es. Digamos, las conductas sociales están atravesadas por cuestiones que no son naturales. No es natural viajar a 1000 metros de altitud, ni es natural correr en una ruta a 220 km por hora, y lo cierto es que los seres humanos somos algo más que hechos biológicos y naturales, somos construcciones sociales, y precisamente ese avance de la civilización también modifica las pautas culturales, y lo que ahí hay claramente en disputa es la imposición de una moral determinada que representa a una parte de la población, pero que lamentablemente pretende imponerse a quienes no consideran que esa moral le es propia, no la hacen propia y no necesitan tampoco ejercitarla. Y ahí hay una discusión entre la democracia, si se democratiza también las conductas sociales o la democracia es solamente algo mucho más formal. Mira, otro de los puntos que hizo ruido en este tema era el tema de la adopción, sí, del matrimonio igualitario. ¿Vos pensás que se vulnera el derecho de los niños a tener un papá y una mamá? Bueno, lo cierto es que ya la situación, en situación de adopción
de niños y niñas precisamente pone al descubierto de que están carentes de esa posibilidad, si no, no estarían en situación de adopción. Y lo cierto es que tanto matrimonios heterosexuales como matrimonios de personas del mismo sexo, no todos los matrimonios en uno y otro sentido estarán en condiciones de adoptar, no todos los chicos estarán en condiciones de ser adoptados por personas heterosexuales de una edad, digamos, de 40 o 50 años, y no todos los niños y niñas estarán en condiciones de ser adoptados por personas del mismo sexo. Es decir, el punto es que todos están en la misma condición y será el juez el que merituará si ese niño y esa niña cuáles son las necesidades que tiene, y en base a los requerimientos de niño y de niña pondrá en adopción, tanto sea de parejas heterosexuales como de parejas del mismo sexo. Bien. Ahora, cambiando de tema y metiéndonos más en lo que es la despenalización del consumo de estupefacientes, porque acá hay un tema que la Corte Suprema dice que no puede ser penalizado el consumo, y en cambio la ley lo sigue penando. ¿Cómo es esto? Bueno, esto ha pasado a lo largo de la historia de nuestra reciente democracia en varias oportunidades. Ya en el año 86 la Corte también había considerado el consumo de estupefacientes como un acto autorreferente de la persona que integra su esfera de intimidad, su principio de reserva, donde el Estado no podía inmiscuirse, y la ley lo seguía penalizando. Luego viene el caso Montalvo, donde la Corte vuelve a criminalizar esa conducta, y actualmente el fallo Arriola, donde nuevamente la Corte considera que el consumo de estupefacientes, y no hace referencia a alguno en particular, sino a estupefacientes a nivel general, es un acto referencial, es un acto privado, que mientras no ofenda la moral ni el orden público, ni afecta a terceros, es una conducta solo reservada a la esfera de la intimidad. Y esto es lo importante: mientras la conducta no sea en situaciones de espacio público, ni haya algún incentivo a terceros a realizarla, ni se ponga en riesgo tampoco la situación de menores de edad, es una conducta claramente autorreferencial donde el Estado nada tiene que hacer. Ahora, ¿la ley sirve para desalentar el consumo, o la penalización ha ampliado la clientela penal y la discrecionalidad policial? Bueno, muy buena pregunta, porque la verdad es que, por ejemplo, alguien que lo desarrolla largamente, en el caso Arriola, que es el juez Fay, un juez que había votado en los anteriores casos de la Corte por mantener la penalización del consumo de estupefacientes, y en este fallo se expide con la mayoría para despenalizar el consumo, y casualmente en sus conclusiones el juez lo que cita es precisamente el hecho de que no se ha demostrado a lo largo de todos estos años que mantener la conducta típica penalmente de la prohibición ha desalentado el consumo de estupefacientes. Y por otro lado, como bien vos decís, lo que ha logrado esta penalización es aumentar la clientela penal, la estigmatización, en su caso, en su gran mayoría de jóvenes, que en otras circunstancias nunca hubieran sido sometidos a un proceso penal, ni hubieran participado de la clientela policial, y que sí lo es a partir de la penalización de una conducta autorreferencial. Bueno, José Luis, lamentablemente el tiempo en televisión es tirano, así que te tengo que agradecer y despedir, y bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos con el programa y adelante ustedes. Sí, rápidamente pasamos a un corte. Cuando regresemos tenemos la opinión a cargo de Mariano Montalivet.